¿Saben qué? Fíjense que no sé cómo les fue a ustedes cuando estuvieron en la escuela. ¿Qué tipo de maestros tuvieron en la escuela, sea primaria o secundaria? Tengo un hermano que él es ingeniero y trabaja en la Universidad de Navajo, que da clases. Y cosa curiosa, es ingeniero en sistemas, no da clases de ingeniería. ¿Y cómo está eso? Bueno, da clases de inglés, clases de música. Y digo, oye, ¿y cómo te está yendo? ¿Sabes? Porque yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad, cómo batallaba. Y batallaba especialmente con una materia que muchos estudiantes batallan, que se llama matemáticas, números, ¿verdad? Y digo, oye, y ahora que estás de maestro, ¿cómo te está yendo? No, dice, pues me estoy desquitando. No, o sea, hay maestros, ¿verdad?, que son muy expositivos. Hay maestros, ¿verdad?, que son muy dinámicos y pues hacen que los demás alumnos participen. Y a mí me gusta hacer preguntas, hermanos. Casi en todas las iglesias donde voy, digo, a ver, ¿quién me contesta? ¿Le regalo una plumita? Me quedo sin plumas, no. Hermanos, como iglesia adventista del séptimo día, no es que festejamos, ¿qué recordamos en este mes de octubre? Ok, qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Escucharon lo que dijo? Hermana, hija, no te escucharon. Fuerte. El gran chasco. Ahora sí, el gran chasco, hermanos, el gran chasco. Amén. Y fíjense que el gran chasco que tuvo no la iglesia adventista del séptimo día, sino el gran chasco que hubo antes, ¿verdad?, con un movimiento. Sigue siendo, hermanos, la iglesia adventista del séptimo día sigue siendo un movimiento, por la gracia de Dios, de misiones mundiales. Y había un grupo, ¿verdad?, pequeño de hombres de diferentes denominaciones cristianas religiosas, ¿verdad?, metodistas, bautistas, que estaban estudiando asiduamente la Biblia, la palabra de Dios, y se dieron cuenta, ¿verdad?, que en ella había enseñanzas que eran aplicables para el tiempo que estaban viviendo. O sea, eso se llama profecía. Profecía. Entonces, hermanos, el pueblo de Dios, hermanos, como siempre, ¿verdad?, hay de todo tipo de alumnos, de todo tipo de estudiantes, siempre así ha sido en la historia. En la iglesia también hay, hermanos, todo tipo de creyentes. Jesús dijo en una ocasión que iba a venir el tiempo cuando se iban a ver los verdaderos adoradores, o sea, personas o adoradores que busquen a Dios en espíritu y en verdad. Muchas veces cuando uno se sienta, ¿verdad?, para tener su devocional, su escuela sabática, o cuando viene a la iglesia, lo hace como una tradición, como una costumbre. A ver, pastor, la Biblia dice que Jesús, conforme era su costumbre, iba al templo. Sí, hermanos, pero él iba para tener un encuentro. Hay mucha gente que viene a la iglesia para tener un encuentro con Dios. Hay quienes vienen, ¿verdad?, para acallar la conciencia, sencillamente, para decir, fui a la iglesia. ¿Dónde vienes? Pues fui a la iglesia. ¡Oh, qué bien! Y muchas veces uno va a la iglesia como cuando uno va al médico, ¿verdad? Dice el médico, ¿sabe qué? No debe hacer esto, debe dejar de comer esto. Pues entonces, ¿para qué voy? Si no voy a dejar de hacer lo que el doctor me está diciendo. Y a veces sucede en la iglesia que, ¿para qué voy a la iglesia si voy a seguir, ¿verdad?, como siempre? O como dice por ahí la frase, no pasa nada. ¿Sabe que el cristiano, hermanos, siempre ha tenido en pugna al enemigo, a Satanás? Como estamos viendo otra vez en la escuela sabática, hermanos, toda la Biblia nos habla, ¿verdad?, de ese libro que estamos promoviendo, que vamos a promocionar, del gran conflicto.
Ese chasco que hubo, hermanos, el 22 de octubre, dentro de 15 días, ¿verdad? El sábado, el próximo sábado va a ser sábado 15 de octubre, y el que sigue dentro de 15 días va a ser, ahora va a caer el 22 de octubre, va a caer en sábado. Qué interesante, ¿no? Hermanos, Satanás se propuso para que el pueblo de Dios, no la iglesia adventista, hermanos, el pueblo de Dios se viera envuelto, hermanos, como siempre, en problemas. Años atrás, ¿verdad? En la Edad Media, fue el pueblo de Dios al que Satanás le puso trabas. Antes, ¿verdad? De la Edad Media, cuando Jesús estaba aquí, hermanos, pues sabemos que Satanás trató de matar, de destruir, de desvirtuar la palabra de Dios. ¿Saben? Hay una cita que está en la Biblia, ni siquiera en sus Biblias, en Éxodo. Muy bien. ¿Dónde dejé? Aquí está, ¿verdad? Déjenme busco primeramente, porque no me dicen que diga una cosa y no dice otra, ¿no? Déjenme, hermanos, no encuentro la cita. Ya, capítulo 25, Éxodo 25. Éxodo 25, y dice el versículo 8: me elegirán un santuario y habitaré ¿dónde? En medio de ellos. Y me elegirán. ¿Qué es elegir? Es me harán, o van a construir. Ahí donde vivimos, hermanos, ¿verdad? Están construyendo, y tienen que como 3, 4 años que están construyendo unos condominios altísimos. Tienen 20 pisos cada uno. Están muy grandes. El Señor dijo, y me harán o me edificarán. Miren, en la versión del 95 dice, me elegirán un santuario y habitaré en medio de ellos. En la nueva versión internacional dice, después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. En la traducción del lenguaje actual dice, además, quiero que me construyan un santuario para que yo viva entre ustedes. Y la versión Dios habla hoy dice, harán un santuario para mí y viviré en medio de ellos. Saben, hermanos, que aunque los hebreos, ellos ya sabían, también como nosotros lo sabemos, que el gran Dios, Él no podía habitar en un edificio hecho de manos humanas. Dice allá en el libro de Reyes y en Crónicas Isaías, no le parecía correcto que hubiese culto sin templo. Y lo que es más, el santuario, hermanos, proporcionaba un centro visible para el culto del único Dios verdadero, y constituía por lo tanto un baluarte contra la adoración a los numerosos dioses que había. Porque si nos acordamos, el pueblo de Israel pues había salido de Egipto, y en Egipto pues tenía la costumbre de adorar a cuántas deidades, a cuántos dioses, a un sinnúmero de dioses, y esto, ¿verdad?, constituía pues que hubiera idolatría. Por eso el Señor dijo, me harán un santuario.
Y puesto que en ese tiempo, hermanos, los israelitas eran nómadas. ¿Qué es nómada? Eso lo aprendemos en la primaria, ¿no? Un nómada es una persona que anda de un lugar a otro. Por eso el templo, el santuario, tenía que ser un mobiliario de tal manera que se pudiera mover de un lugar a otro. Así eran aquellos tiempos, hermanos. ¿Saben que al principio de la era cristiana, igual, pues no había templos, había tiendas o carpas en las que había reuniones? Y pues la gente, ¿verdad?, se llenaba, iba mucha gente, porque la gente quería escuchar cosas, pues, que no había escuchado antes. Principalmente quería adorar a Dios. Hermanos, la gente por naturaleza, escúchenme lo que les voy a decir, por naturaleza busca a Dios, porque somos hijos de Dios. Los gatitos, los perritos no buscan, ¿verdad?, conejos, no buscan a personas, buscan, ¿verdad?, pues los gatos a la gata, los perritos, los cachorros a sus perritos, los becerritos a las vacas, a sus mamás. Nosotros, humanamente, pues a la mamá, al papá, pero como hijos de Dios, hermanos, buscamos a Dios. Pero si no lo conocemos, si no lo vemos, pues se nos hace difícil. Hay muchas personas, mucha gente que se hace difícil entender esto. Es significativo, hermanos, el hecho de que la palabra hebrea, traducida como santuario, nunca se aplica a un templo pagano. ¿Por qué? Porque este lugar, que es una iglesia, que es la casa de Dios, que es un templo, hermanos, quiero decirles, este lugar, hermanos, es un santuario. O sea, es un lugar donde habita la presencia de Dios. Todos los templos pentecosteses, católicos que conocemos, son santuarios. Que el hombre, ¿verdad?, ha buscado la manera de adorar a Dios a su manera, a su entendimiento, y esa es otra cosa, hermanos. Pero en un sentido espiritual, Dios siempre ha buscado morar con los hombres y no puede hallar reposo hasta que haya obtenido su morada. Dice en Salmo 132, 13 al 16, que Dios, hermanos, busca. Vamos a buscar ahí en Salmos 132. Dice ahí en los versículos 13 al 16, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por morada suya. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré. ¿De qué dice? De pan. Y dice el verso 16: asimismo, visitaré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de ¿qué cosa? De júbilo. De júbilo. Así que, hermanos, Dios desea estar con su pueblo, pero el Señor busca un lugar especial donde reunirse, donde congregarse. El sistema cuyo centro era el tabernáculo terrenal señalaba por adelantado a Cristo, quien más tarde habitó, o según una tradición literal, hizo su tabernáculo entre los hombres. ¿Se acuerdan allá en Juan 1:14, donde dice: y aquel verbo fue hecho carne? ¿Y qué pasó? Y habitó entre nosotros. La palabra que aquí se usa, hermanos, que es shakán en hebreo, es habitar. Significa residir permanentemente en una localidad. Este vocablo está muy relacionado con la palabra shekinah, que es el nombre aplicado a la manifestación de la gloria divina, asentada sobre el propiciatorio.
Y la Shequina, hermanos, era el símbolo de la presencia divina, por medio del cual Dios había prometido habitar en medio de ellos. Así que, estimados, miren, dentro del pueblo de Dios, a través de la historia, ha habido una gran serie de acontecimientos. Hubo una ocasión cuando el propiciatorio, la Shequina, donde Dios se manifestaba, fue robado por otras naciones, otros pueblos, de tal manera, hermanos, que ellos no sabían, no entendían lo que eso significaba, de tal manera que les venían ocurriendo una serie de calamidades, de problemas. Les quiero decir lo siguiente, hermanos. Les quiero decir lo siguiente, por si usted no lo sabía. Cuando uno va a un santuario, a una iglesia, a un templo, y lo profana con la irreverencia, con estar haciendo cosas o pensando cosas, hermanos. Miren, las cosas que hacemos nosotros podemos verlas y juzgarlas, pero las cosas que no vemos, Dios las ve. Él las conoce. Él sabe si lo estamos adorando o lo estamos profanando. Y muchas veces, hermanos, venir a la iglesia se constituye más en una maldición que en una bendición. Sí, así es. Así era, hermanos. El Señor dijo, ¿verdad? Y me harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos, en medio de sus corazones, de sus mentes. No solamente aquí en el ambiente, hermanos. ¿Saben? Había sido una noche que había perdurado por las edades como símbolo de la liberación y triunfo. La tan conocida historia que encontramos aquí en la Biblia, en Éxodo 14, cuenta cómo los recién liberados hijos de Israel habían pasado, ¿verdad?, del horrible éxtasis que habían tenido cuando Dios los liberó del pueblo egipcio y de los soldados que habían venido tras de ellos, y cómo ellos habían cruzado el mar en seco, y cómo ahora el pueblo, el ejército que venía tras ellos se quedó ahí atrapado, y cómo es que ahora fueron ellos sepultados en las aguas, con las aguas que tumultuosamente se vinieron sobre ellos. Y al abrirles, hermanos, el mar rojo los llevó a tierra firme del otro lado. Después de esta increíble experiencia, el Espíritu Santo, hermanos, inspiró a Moisés para que dirigiera a los hijos de Israel en uno de los cánticos más sublimes de las Escrituras, conocido como el Cántico de Moisés. Y comienza ahí el capítulo 15 de Éxodo 1 y 2, que dice, Éxodo 15, 1 y 2, cantaré yo a Jehová, porque se ha cubierto de gloria. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Ha sido mi salvación. Y saben, hermanos, que el cántico cuenta la historia de la liberación divina, pero también anticipa proféticamente la conquista de Canaán y el momento en que Dios llevaría a su pueblo a, como dijo allá en el verso 17, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar donde has preparado, oh Jehová, tu morada, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Y saben, hermanos, que en este pasaje profético, que las Escrituras hablan por primera vez de un santuario. No es allá en Éxodo 25:8, donde dimos al principio. Y también anticipa el tiempo en que el pueblo de Dios habitara con él en la santa ciudad, en la nueva Jerusalén. Y hasta entonces, sin embargo,
Dios aún anhela estar con su pueblo. Por ello, según lo vimos allá en Éxodo 25, invitó al pueblo a llevar ofrendas de oro, de plata, de bronce. Ahí en el versículo 3 del capítulo 25, junto con muchos otros artículos preciosos. Le dice a Moisés: me harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Este santuario, hermanos, no era fruto del diseño humano, porque Dios mismo brindó el modelo que tenían que seguir, dando detalles específicos, según lo registra Éxodo desde el 25 al 28. Y esta residencia especial llegó a ser conocida como el santuario del diseño, o sea, diseñado según el modelo del santuario celestial. Y este sería como una ilustración vívida del plan de salvación. Saben, hermanos, que cuando leemos estos capítulos 25, 26, 27 o 14, 15, 16 de el santuario, vemos cada aspecto de sus servicios, cada detalle del mobiliario, cada artículo de los sacerdotes era rico en significado. A veces decimos: ¿y qué significa eso? No lo entiendo. Hermanos, quiero decir lo siguiente. Sí, es cierto, decía hace rato, decía el pastor, dice el pastor, ¿verdad? Pues decía porque está cuidado, el pastor Zul: ustedes son muy inteligentes, no son tontos. ¿Y saben qué? Entre más leemos la Biblia, podemos ser más inteligentes. Una cosa es ser inteligente para cosas malas. Una cosa es ser inteligente para saber cómo puedo hacer más dinero, cómo puedo ganar más, cómo puedo ser mejores que los demás. O sea, una cosa es ser inteligente para lo malo, porque la Biblia dice que raíz de todos los males es ¿qué cosa? El amor, no a Dios, el amor al dinero. Hermanos, el dinero no es problema. No es problema el dinero, el hacer negocios, sino el amor al dinero, el amor a las cosas materiales, el amor a las cosas carnales. Por eso el Señor dijo: y me harán un santuario y yo habitaré en medio, porque les voy a enseñar, les voy a instruir, quiero que aprendan. Por eso David, que era muy rico, y Salomón dijo: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Señor, quiero que estés conmigo. Cuando estoy allá afuera, Señor, estoy muy ocupado. Tranquilo, yo aquí me las averiguo, ¿verdad? Para arreglar esos problemas. Hermanos, miren, el santuario estaba diseñado para enseñar al mundo acerca de la muerte de Cristo sobre la cruz por nuestros pecados y la transferencia última del pecado sobre quien lo merece. ¿Qué es quién? Satanás. Mediante la iniciación del servicio al santuario terrenal, Dios enseñó al mundo cómo Cristo trataría con el problema del pecado y se haría cargo del juicio. Y miren, hermanos, hay mucho que quiero decirles. Ya lo decía esta mañana, pero ¿saben qué, hermanos? Búsquense en sus vidas, por favor, el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Apocalipsis. Y vamos a
capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Y vamos a ver lo que el Señor nos dice aquí, que encontramos el mensaje de los 3 ángeles, aunque este es el mensaje del primer ángel. Y con esto vamos a concluir. Dice Apocalipsis 14, versos 6 y 7. Apocalipsis 14, versos 6 y 7. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Adorad a aquel que hizo el mar y las fuentes de las aguas. Hermanos, vamos a una cita más. Daniel. Apocalipsis y Daniel van de la mano. Daniel, si ustedes tienen problema para buscar la cita, ayude por favor. Daniel capítulo 8 y versículo 14. La cita que dimos hace un momento de Apocalipsis 14, 6 y 7 está íntimamente ligado con la cita de Daniel 8, 14, que dice de la siguiente manera: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego, ¿qué va a pasar? Hermanos, aquí ya no está hablando del santuario del cual Dios dijo a Moisés: y me harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Le dijo en el siguiente versículo: cuídate, Moisés, muy bien, de que el santuario lo hagas de acuerdo al modelo que te voy a dar, que te voy a mostrar. Y hermanos, el modelo que Dios le mostró a Moisés era el modelo del santuario celestial. A ver, repito, el modelo que Dios le mostró a Moisés para construir el santuario aquí en la tierra era un modelo celestial. Hermanos, y en ese santuario es donde están anotados, registrados los nombres de todas las personas que aceptan al Señor. Bien, hermanos, todos los seres humanos son hijos de Dios, ¿ok? Pero cada hijo de Dios decide si quiere aceptar a Dios como su Padre o no. El que lo acepta es porque quiere vivir de acuerdo al plan de Dios. Ustedes saben que hay muchos hijos que se van de la casa porque dicen: yo ya no quiero vivir de acuerdo a las normas, a las reglas que hay en esta casa. No, quiero estar en paz y quiero que ustedes estén en paz. Mejor me voy. Y en la vida cristiana hay personas que dicen: yo no quiero vivir, Señor, conforme a tus leyes, a tu palabra. Yo, ¿verdad? Mejor pinto mi línea, pinto mi rayita, de aquí para acá. Y hermanos, en ese santuario todos los nombres se tienen que pasar por un juicio. Dice aquí en Daniel, y también dice allá en Apocalipsis, y dice en Ezequiel, y dice en Éxodo, y dice, hermanos, en toda la Biblia. Tiene que ser purificado. ¿Saben que un trabajo que a veces nos cuesta bastante trabajo a los pastores y a las secretarias de iglesia es limpiar los libros de la iglesia? No del polvo, no de las telarañas, no, hermanos. Limpiar de ver los nombres, de revisar los nombres para saber quiénes se murieron, quiénes se cambiaron a otra iglesia, quiénes viven en apostasía, en rebeldía. Eso es humanamente, hermanos, pero Dios ha estado haciendo un trabajo. ¿Saben ese trabajo, hermanos, de intercesión? De intercesión, Dios lo ha hecho de manera especial desde que resucitó. Cuando Jesús murió, Él resucitó.
Y por eso, hermanos, tenemos que predicar que Cristo ha resucitado. Y que desde que Jesús se fue al cielo, ¿saben qué ha hecho, hermanos? Interceder. Interceder por todos sus hijos. Pero esta obra del juicio que tenía que empezar, o que tenía que hacerse, dice Daniel 8:14, y hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Hermanos, los cristianos de hace 2 siglos atrás pensaron que la purificación del santuario tenía que ver con la segunda venida de Cristo Jesús. Porque los hijos de Dios siempre han estado esperando y proclamando que Cristo Jesús va a venir por segunda vez. Y ellos se equivocaron, porque no era la venida del Señor, sino que era que Jesús iba a pasar, dice la Biblia, del lugar santo al lugar santísimo, donde iba a empezar una obra de revisión de cada hombre, de los muertos primeramente, después de los vivos. ¡Ay! ¿Cómo sucede eso? Es un asunto de Dios, hermanos. No nos preocupemos. Nosotros tenemos que preocuparnos por lo que tenemos que conocer y por lo que tenemos que hacer. Hacer. Cada vez, hermanos, cada vez que se llegue el día de ir a la iglesia, o cada pronto podamos reunirnos entre semana, o cuando tengamos una semana de oración, hermanos, o que, miren, yo sé que no es lo mismo venir a la iglesia físicamente que virtualmente. No es lo mismo leer la Biblia físicamente que virtualmente. No es lo mismo, hermanos. Pero lo que sí, hermanos, no cambia es la presencia de Dios. No cambia la presencia de Dios. No usurpemos la presencia de Dios. Ahora, queremos, ahorita que nos vayamos, queremos que Jesús cumpla con su promesa que dijo: he aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Hermanos, ¿queremos que la presencia de Dios vaya con nosotros o no? Hermanos, el libro que cantamos hace rato es una bendición. Hermanos, vayámonos con la bendición de Dios. Cuando lleguemos a la casa donde vivimos, que hay un caos, hermano, mantengamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Si me dan por el teléfono de trabajo, un amigo, además de que la presencia de Dios está en mi vida, es el día del Señor. Isaías 58. Si retiras tu piel de hacer tu voluntad, y a mi día lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneras o lo respetas, no andando en tus propios caminos, ni hablando tus propias palabras. Es que me habló mi papá. Me habló del trabajo. Vamos a escuchar ese canto, hermanos. Se llama El Santuario, precisamente. Ahí está en una carpeta. Y mientras usamos ese canto, mantengámonos conectados con el Señor. Ese primero, así es. Y acá, bueno, ok. Sacerdote en el cielo, aleluya, aleluya, nuestro abogado, el Padre eterno,
Amante Padre Celestial, Señor, porque nos has permitido venir a este santuario. Es un templo, Señor, hecho por muchos, como la santa mayoría, se han construido y tienen muchas necesidades. Señor, hay mucho que hacer, mucho que limpiar, mucho que ordenar. Empezando desde los libros, Señor, tenemos una gran misión. Queremos decir, Señor, yo iré. Pero Padre, permítanos que el estar en tu presencia nos permita, Señor, considerar solemnemente tu llamado, tu invitación. Hace un momento pedimos el perdón de nuestras faltas. Y Señor, en esta hora, tal como lo hemos escuchado en esta alabanza, que después de estar en ese santuario, en esa casa de oración, y de haber pedido perdón de nuestros pecados, de nuestras faltas, queremos, Señor, salir de aquí, pero por gracia de Dios, limpios. Limpios, oh Señor. Si hasta el día de ayer gustábamos de la mentira, gustábamos de la avaricia, gustábamos, oh Señor, de aquellas cosas que dañan nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestros sentidos, Señor, aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, y que tú puedas vivir tu vida en nosotros y hacer por nosotros lo que nosotros somos incapaces de hacer por nosotros mismos. Señor, da pues tu bendición a cada uno. Señor, que tu bendición les acompañe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano, Jesús sea con cada uno de ustedes.